Tenemos una sociedad avanzada en ciencia, medicina, tecnología, astronomía, ingeniería, etc. Pero es donde se han realizado millones y millones de abortos. Una generación donde se maltrata a los ancianos verbal, psicológica y físicamente. Hoy, esta sociedad no quiere escuchar la verdad bíblica. Tiene comezón de oír, pero no de pecado, no de arrepentimiento, de salvación o de confesión o reconocimiento de su condición de vida. Solo quieren oír a maestros que justifiquen y confirmen su manera de vivir y sus prejuicios. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. A la imagen de Dios nos creó el Señor por el fin divinal de su gloria mostrar, mas por senda del mal escogimos andar, despreciando el amor del divino Señor. Jesucristo escogió a este mundo venir, con poder nos transformó a la imagen de Dios. Vamos a dirigirnos a Dios en oración para que nos presida en este tema y también prepare nuestros corazones para recibir su palabra y ser hacedores de ella. Dios eterno, te damos gracias por la salvación en Jesucristo, por tu palabra pura, eficaz, verdadera, que traspasa hasta las fibras más íntimas de nuestro corazón. Danos claridad para cotejar, para ver la realidad de la Escritura, para ver el mensaje que tienes para cada una de nuestras vidas, de manera de obedecer tu palabra, de valorar tus preceptos absolutos y defender esta preciosa palabra y esta sana doctrina que ha sido entregada una vez a los santos. Prepara nuestros corazones, igualmente nuestras mentes y sentidos, para estar atentos y apercibidos al consejo de tu palabra. Lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que sigan con su vista dos pasajes que se encuentran en Génesis capítulo 5, versículo 1 y Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la Escritura: Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Y el siguiente: Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Para introducirnos, recordaré las palabras del evangelista Lucas, capítulo 18, versículo 8. Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo puede ser posible que la fe preciosa se extinga a tal punto que el hombre de los últimos tiempos desarraigue a Dios de su vida, de sus proyectos, de sus planes, no dejando vestigio alguno? ¿Cómo se puede llegar a una generación de seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, cuyas características se describen con detalle en 2 Timoteo capítulo 3,
Versículos 1 y 3, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, más que de Dios. ¿Cómo la sociedad puede llegar a estas instancias? ¿Y cómo la Iglesia de Jesucristo, de la cual formamos parte, se puede alejar de los principios absolutos e inalterables de la palabra de Dios y su amor por los perdidos debilitarse? En cada etapa de la historia del ser humano ha habido generaciones que desconocen, ignoran y desprecian al Dios de las Sagradas Escrituras. En palabras de Pablo, no le tienen en su noticia. Abiertamente no quieren que Dios forme parte de sus vidas. Lo consideran una intromisión. Haremos un recorrido a través del tiempo y de las Sagradas Escrituras para describir las características y comportamiento que les condujo a tal estado, y daremos respuesta paulatinamente a las interrogantes anteriores en el siguiente desarrollo. En primer lugar, veremos la generación de Noé. En segundo lugar, la generación de Sodoma, Gomorra y las ciudades comarcanas. En tercer lugar, la generación que no conocía a Jehová, el Dios de José. En cuarto lugar, la generación después de Josué. Y en quinto y último lugar, la generación en tiempos de Jesús. Abordemos en primer lugar la generación de Noé. Las genealogías, que muchas veces son pasadas por alto en la lectura de un creyente, son importantes en la Escritura. También es palabra inspirada de Dios. Las genealogías son históricas y precisas y aportan verdades trascendentes y muy valiosas. Siempre encontraremos en ellas revelación e información inmersa en cada una. Génesis capítulo 5 presenta un resumen de la fuente del origen del hombre. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No ocurrió por accidente ni por casualidad, ni tampoco ocurrió por un extenso periodo de años como se enseña en la literatura y en universidades. En el pasaje citado observamos frases que se repiten, patrones, paradigmas. Si notamos, en la mayoría del pasaje bíblico de Génesis capítulo 5 se repite una fórmula recurrente. Y vivió, y engendró, y fueron todos los días que vivió, y murió. Durante esos periodos, el hombre estaba trayendo hijos al mundo obedeciendo el mandato expreso de Dios relatado en Génesis 2:28. Fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Dios nos está entregando en este pasaje información histórica específica y precisa sobre el año en que nació el hijo principal de determinada familia, la edad del padre al tenerlo y luego el total de años que vivió. Todo viene dándose de manera similar desde el versículo 1 hasta que hallamos un cambio notorio en este patrón. Y se halla en Génesis 5 del 21 al 24 y luego en Génesis 5 del 28 al 32. Daré lectura al primer párrafo, 21 al 24. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoch o Enoch fue alguien especial, único en su generación. Vivió 365 años y su característica principal que resalta la escritura en estas genealogías es que caminó con Dios. Caminar en la escritura dice relación a comportamiento y forma de vivir. Es decir, fue consistente
en el comportamiento que Dios le mandó cumplir en la época que le correspondió vivir y destacó por sobre todos los demás. Y es más, no vio muerte, en donde aquí muerte es sinónimo de pecado. Es decir, la muerte no surtió un efecto en Enoc porque caminó con Dios en forma consistente, sino que fue traspuesto porque lo llevó Dios. Esto declara y vuelve a reiterar en el Nuevo Testamento el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc vivió menos de la mitad de los años que los otros vivieron. Matusalén vivió 969 años, Jared 962, Adán 930. Enoc vivió menos de la mitad de los años que los otros vivieron y no vio muerte, porque destacó a los ojos de Dios. La otra parte, donde varía el patrón de genealogías, es Génesis 5 del 28 al 32, al cual daré lectura. Y vivió Lamech 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamech después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamech 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Noé fue hijo de Lamech y nieto de Matusalén. Al igual que Enoc, es único, destacado en su generación, considerado justo e íntegro en sus caminos. Es tal que halló gracia delante de los ojos de Dios. A todos los que conforman la genealogía de Génesis capítulo 5, solo se les menciona un hijo, como pueden ustedes corroborar. En cambio, a Noé se señalan 3: Sem, Cam y Jafet. ¿Y por qué? Porque Dios usará a Noé en esta generación para revelar su verdad, su propósito, siendo este último, Noé, un heraldo para dicho propósito. Noé nace en un periodo donde la generación era realmente, como acabamos de leer, perversa y malvada. Voy a leer algunas citas. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis capítulo 6, versículos 5, 11 y 12. Dios, juez justo, dictaminó juicio divino sobre los hombres rebeldes y violentos y perversos, por medio de un diluvio universal que mermó la población humana a 8 personas: Noé y su esposa, Sem, Cam y Jafet con sus respectivas esposas, como corrobora Génesis capítulo 7, versículo 13. Noé vivió 950 años y en ese lapso contempló la corrupción y degeneración de los hombres. Y reitero, contempló la corrupción y degeneración de los hombres, por supuesto por causa del pecado. Una generación malvada y violenta. Es decir, la violencia se ejecutaba por parte de los hombres por el gusto de hacer violencia. Lo mismo que sucede hoy en día, sin previa provocación. Noé fue usado por Dios para construir un arca y predicar por un periodo de aproximadamente 120 años la destrucción por diluvio de toda carne en que hubiese vida. Y Dios cumplió a cabalidad su promesa reservando la vida a 8 personas, y los animales, 2 de cada especie, y de los limpios, 7 de cada especie, al igual que las aves, como confirma Génesis 7 del 1 al 4. Y cabe hacernos una pregunta: ¿qué aplicación práctica podemos extraer de todo este pasaje y de los siguientes si hacemos un análisis exhaustivo? Aunque Noé fue un hombre justo y lleno de gracia, y junto a los 7 integrantes pobló nuevamente la tierra, ya que Dios exterminó todo vestigio humano y el de los animales,
el corazón del hombre y sus descendientes no se regenera procreando seres humanos a partir de un hombre justo e íntegro delante de Dios, cual Noé y posiblemente Enoc, quien fue traspuesto. ¿Y por qué? Porque la Escritura dice que todo hombre es pecador y el linaje que proviene de dicho hombre, el linaje de seres humanos que nacen, también serán pecadores. Las nuevas generaciones seguirán siendo pecadoras y rebeldes, como lo veremos en generaciones posteriores. Y también tenemos una comparación que 1000 años durante el periodo milenial no bastan para regenerar el corazón de un hombre. Dios es el que debe intervenir. Consideremos en segundo lugar la generación de Sodoma, Gomorra y las ciudades comarcanas que fueron Admá, Zeboín y Bela. Y quiero que mantengan en sus Biblias en Ezequiel capítulo 16. La tierra es poblada nuevamente a partir de los hijos de Noé, a quien Dios había escogido, Sem, Cam y Jafet, Génesis 10:1. En esta generación nace Abraham y Lot, y surge otra generación perversa en extremo. Y voy a leer más pasajes bíblicos para corroborar lo antes dicho. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Génesis 13:13. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. Y palabra de los ángeles: porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Génesis 18, versículos 20-21 y Génesis 19, versículo 30. Y aquí viene el pasaje importante que vamos a describir. Ezequiel 16, versículos 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijos. Y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Y ensoberbeciéronse e hicieron abominación delante de mí, y quitélas como vi bueno. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8. Acosado por la nefanda conducta de los malvados, se refiere a Sodoma, porque este justo con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Otro pasaje, Génesis capítulo 14, 17 y 21. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo, a Abraham cuando venía de la derrota de los reyes. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, note esto que es muy importante y pasa por alto: dame las personas, dame las almas y toma para ti la hacienda. Era tan importante para esta generación perversa y contumaz las personas que de alguna forma desecha la hacienda, la cual también le habían quitado estos reyes. Dame las personas. Y uno se puede preguntar, ¿y para qué? Para su nefanda conducta. Dice Génesis 14:11, refiriéndose a Sodoma y Gomorra: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus vituallas y se fueron. Vituallas es el conjunto de provisiones o alimentos para que pueda comer un grupo de personas. La Biblia, a través de estos pasajes que he leído, describe a estos hombres como malos y pecadores para con Jehová en gran manera. No solamente malos, sino malos en gran manera. Compárela y contrástela con la generación anterior. Injustos, de nefanda conducta, con gran riqueza y abundancia. Ociosos, inmorales, soberbios, mezquinos, egoístas, faltos de misericordia para ayudar a los afligidos y menesterosos. Aquí notamos por la Escritura cómo Sodoma, Gomorra y las ciudades comarcanas, Admá, Zeboín y Bela, que sin duda recibieron su nefasta influencia de estas ciudades, llegaron a un estado de abominación delante de Jehová, el cual describe Ezequiel 16, 49 y 50, por lo cual Dios las destruyó.
y partieron gradualmente hasta llegar a tener sus consecuencias, cauterizadas por el pecado. Fije su vista, por favor, en el versículo 49 de Ezequiel 16. Soberbia. Ellos mismos, los sodomitas y de las ciudades comarcanas, decidían lo que estaba bien y lo que estaba mal. No había para ellos una regla moral que marcara la diferencia entre lo bueno y lo malo, al igual como sucede hoy en día. No tenían principios éticos que marcaran la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Otra característica que menciona dicho pasaje, hartura de pan o saciedad de pan. Los sodomitas estaban provistos de abundancia de cosas, les sobraban las cosas. Estaban saciados hasta el extremo. Eran felices, según ellos, sobre la base de lo material. Prestemos atención. Eran felices, según ellos, sobre la base de lo material. Su pensamiento era, por decirlo de alguna forma, mis cosas son mías y hago con ellas lo que quiero. Creían ser dueños de las abundantes cosas que tenían. Lo mismo sucede hoy. Pero su necedad no les dejaba ver que era todo lo contrario. Ellos eran esclavos de las cosas materiales. Otra característica que relata el profeta, abundancia de ociosidad. Esto dice relación con el tiempo, tan valioso el día de hoy. Esta generación disponía proporcionalmente de mucho tiempo, pero lo despilfarraban y lo desaprovechaban, dando lugar a la ociosidad. El no tener que hacer nada de provecho, con propósito, que dé sentido a la vida y despilfarrarlo, conduce a otros pecados más graves que la ociosidad. Paradójicamente hoy se cuenta con muchos adelantos tecnológicos que facilitan la vida de diferentes formas. Para viajar, para los quehaceres domésticos, para alimentarse, para estudiar, para construir. Pero el tiempo se hace cada vez más escaso o se distribuye inapropiadamente. En palabras simples, en el día de hoy falta tiempo. A diferencia de esa generación, les sobraba en abundancia, pero lo desperdiciaban. Otra característica que también vemos en la generación actual, no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Esta generación no tendió la mano al necesitado y al que sufre. A estos hombres les molestaba el dolor y el sufrimiento. Sentían, por así decirlo, frustración. Hoy, lamentablemente, la generación actual es peor. Tenemos una sociedad avanzada en ciencia, medicina, tecnología, astronomía, ingeniería, etc. Pero es donde se han realizado millones y millones de abortos. Una generación donde se maltrata a los ancianos verbal, psicológica y físicamente. Y en algunos países han aprobado leyes de eutanasia, quitándoles la vida porque simplemente estorban. Aquellos niños que nacen con malformaciones o con síndromes son eliminados en algunos países bajo políticas de salud. Continúa el profeta señalando otra característica. Se ensoberbecieron. Este tipo de soberbia es distinta a la primera con la cual parte el pasaje. Esto quiere decir que se llenaron de soberbia. Hicieron sus propias leyes canónicas o dogmáticas, de manera que nadie las contradijera. Hoy, esta sociedad no quiere escuchar la verdad bíblica. Tiene comezón de oír, pero no de pecado, no de arrepentimiento, de salvación o de confesión o reconocimiento de su condición de vida. Solo quieren oír a maestros que justifiquen y confirmen su manera de vivir y sus prejuicios. Y en el escalafón de características, con esta última se llega al clímax de la depravación de los seres humanos de aquel lugar. Hicieron abominación. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que establecieron y aplicaron conductas contrarias a la naturaleza. Y les voy a mostrar un contraste para que podamos entender. Sabemos racionalmente que es natural y normal cuidar a los mayores, darles dignidad y respeto. Y todos consideramos que es un acto de piedad. Eso es algo natural. ¿Qué sería lo antinatural? Arrojarlos cual una cosa a un asilo o casa de reposo, donde en general reciben maltrato porque simplemente molestan o estorban. Quiero que piensen este contraste. Esto lo practicaron los hombres de Sodoma. Esto es antinatural.
Es natural proteger la vida de un niño que va a nacer y proporcionarle lo necesario para su desarrollo: alimentación, cuidado, amor, utensilios. ¿Qué es lo que es antinatural? Abortar a un niño por hacer prevalecer el derecho de la madre. Eso es considerado por nosotros criminal. Asesinar a bebés por nefastas políticas públicas. Es natural que los matrimonios tengan hijos, los críen, los protejan y los sustenten, como avala la Escritura. Pero hoy en día, y no me vayan a malinterpretar con lo que voy a decir, hay personas que lisa y llanamente no quieren tener hijos y prefieren tener animales. Y los tratan y los alimentan mejor que los propios seres humanos. Mientras en países de África, Centroamérica y Asia mueren literalmente de hambre, hoy en día hay animales que tienen hoteles, hay animales que tienen spa y muchos beneficios. Vuelvo a insistir, no me vayan a malinterpretar, no estoy en contra de los animales, todo lo contrario. Pero el contraste, las prioridades entre un ser humano y un animal se han tergiversado. Es natural proteger a los más débiles, huérfanos, viudas, enfermos, desamparados y a los que sufren. Y esto está avalado por la Escritura. Pero es absolutamente antinatural establecer leyes gubernamentales para eliminarlos, a los que molestan, a través de la eutanasia. Eso es considerado cruel e inhumano. Es natural que un matrimonio se efectúe entre un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que es antinatural? Establecer matrimonios entre dos hombres, entre dos mujeres, entre un humano y un árbol, entre un humano y una pizza, entre un humano y una dona, entre un humano y un puente. Eso se llama objetofilia. Eso es perversidad de mente y es absolutamente antinatural. Esta sociedad, esta generación de Sodoma fue sumando y acrecentando características perversas hasta llegar a un clímax, la abominación, es decir, volver lo que es natural en antinatural. Así se va degenerando una sociedad. Y este patrón se sigue repitiendo en el tiempo de hoy. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.